Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente. Soy Carlos Héctor Mesa, coordinador de la Retrasex. Simplemente voy a dar una introducción técnica. Nosotros ahora, bueno, estamos transmitiendo en Facebook Live. Por el momento tenemos capacidad del Zoom, pero si queda accedida, se puede acceder desde ese lugar. La modalidad es que los participantes puedan encontrar en su panel un panel de preguntas y respuestas. Quieren ir escribiendo durante la exposición de las personas, nosotros vamos a ir haciendo recopilación para que la moderadora pueda trasladar sus preguntas y respuestas. Y al final, si queda tiempo de la sesión, levantando la mano vamos a poder conceder la palabra para que den opiniones, impresiones de la charla. Así que la idea es, bueno, que sea participativo, que todas y todos podamos dejar nuestra expresión, nuestras inquietudes y bueno, que sea un momento de crecimiento para todos y todas. Así que yo dejo en manos de Lucy Esquivel, que va a ser la moderadora de la sesión. Muy buenos días para todas y todos, todes. Yo soy María Lucila Esquivel, soy fundadora de mi organización de base con 15 años de trayectoria. Soy paraguaya, trabajadora sexual y soy parte del consejo directivo de la Junta de la Retrasex y también en este momento estoy como secretaria de formación y capacitación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Entonces le doy la bienvenida a todas. Vamos a iniciar este ciclo de charlas demasiado interesante para nosotras. Así que durante el año 2020 en la Retrasec nos tocó reestructurar las prioridades. En este sentido, las líderes de las organizaciones nacionales hemos encarado esta realidad de la manera más responsable y nos hemos enfocado en encontrar alternativas para entender las necesidades más apremiantes de nuestras compañeras. Desde la Secretaría Ejecutiva y la Junta Directiva, hemos trabajado en la gestión para recibir fondos de emergencia. Hemos acompañado a las líderes, asesorado en las compras y distribución de los insumos, así como también hacemos presencia en los espacios virtuales pertinentes para visibilizar la realidad de las trabajadoras sexuales en este momento de la humanidad. Con orgullo y a pesar de las enormes dificultades que enfrentamos por la falta de reconocimiento de nuestro trabajo, podemos decir que la cuarentena no nos ha detenido, al contrario, estamos movilizándonos con mucha más fuerza. Por eso hemos promovido los espacios virtuales de encuentro para el intercambio, la contención y la capacitación, fortaleciendo las destrezas en la tecnología entre las compañeras para sostener las actividades de nuestras organizaciones y también sostener el trabajo sexual en cuarentena, apropiándonos de las herramientas que ofrece hoy la tecnología. Hoy continuamos con nuestro ciclo de charlas de la Retrasex, dirigido a la sociedad civil entera, y en el que mes a mes estamos compartiendo con actores claves vinculados con nuestra realidad en el contexto de la pandemia, para mantener nuestra entereza frente a esta etapa en la que vivimos hoy. Como lo hacemos, como lo hemos hecho siempre, siendo protagonistas en la transformación de nuestra realidad. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde diversas latitudes a nuestra segunda charla de este ciclo, para la que hoy nos acompañan Daphne Cuevas, directora ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de México, María Emilia Tillú Merino, coordinadora de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Y por supuesto, nuestra compañera Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana. Como primera panelista, vamos a tener y vamos a escuchar a Daphne Cuevas.
feminista máster en Economía y Gobierno, directora ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Organización de la Sociedad Civil de México, en el cual se sumaron los esfuerzos para llevar adelante la investigación piloto citada en la presente charla y fue presentada en el marco de la 14ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL. Así que, Dafne, te escuchamos en nuestra charla sobre economía de las trabajadoras sexuales. Muchísimas gracias, Lucy, por esta presentación. Un saludo para todas las compañeras que se encuentran conectadas. Estoy mirando que hay alrededor de 60 participantes en esta conversación, lo cual habla mucho de la capacidad de convocatoria de la Red Trasex, no solamente a sus integrantes, sino quizás a otras compañeras de la región. En estos tiempos de pandemia hay tantas reuniones en Zoom que realmente resulta que una tiene que elegir qué más le interesa, dónde quiere estar. Y yo creo que hicieron muy bien en elegir esta conversación, porque vamos a hablar de un tema que es fundamental y tiene que ver con las mujeres y sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, su acceso a la riqueza de la humanidad y cómo estas situaciones cargan injusticias sobre grupos específicos, en este caso sobre las trabajadoras sexuales. Nosotras somos una organización feminista en México, yo soy la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y nos sumamos con las compañeras de la Red Trasex a hacer una investigación piloto en varios países de la región, interesadas en que la discusión que tendría la CEPAL el año pasado, en la que hablaba de la autonomía económica de las mujeres, pues incluyera a todas las mujeres. Y eso implica que habría que discutir sobre las trabajadoras sexuales y por qué las cifras oficiales, tanto de la CEPAL como de los países de nuestra región, no están recuperando los aportes que el trabajo sexual, que las mujeres trabajadoras sexuales están haciendo a las economías de la región. Con esa lógica nos involucramos, fue todo un privilegio trabajar con las compañeras, no solamente porque tuvimos la oportunidad metodológicamente de entrevistar a 300 trabajadoras sexuales en 6 países, sino porque tuvimos un diálogo sostenido con las compañeras de la Red Trasex que nos corregían las interpretaciones de los datos, que nos decían, cuidado que se les está yendo esto. Claro, porque las que son expertas en trabajo sexual, las que han venido documentando su situación a lo largo del tiempo, las que han venido generando las pruebas estadísticas que no generan los gobiernos, son las propias trabajadoras sexuales organizadas, en este caso a través de la Red Trasex, que son súper activas y son súper comprometidas con la defensa de sus derechos. Nosotras por eso nos sentimos parte de esa colectividad que ellas integran. Estamos juntas en una red regional que hizo trabajo muy importante de cara a la Agenda 2030 o al Consenso de Montevideo, que es el grupo de trabajo feminista, y hemos reivindicado siempre junto con ellas ese dicho que siempre decimos, queremos para nosotras lo mismo que exigimos para todas. Ese es el principio con el cual nos hemos involucrado. El estudio, como les decía, lo hicimos en 6 países, con 300 entrevistas directas y con un trabajo de gabinete que implicó revisar los marcos legales y la información estadística sobre la recopilación de datos económicos. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que ningún marco legal penaliza en los hechos, pero que en realidad en algunos lugares el trabajo sexual es atendido como delito, en algunos países el énfasis está en asuntos de salud, es decir, las trabajadoras sexuales tratadas como para no ser focos de transmisión de VIH y demás. En muchos países hay una vinculación con trata que complejiza mucho el escenario porque no hay una capacidad de entender la diferencia entre el trabajo sexual autónomo definido y la trata de mujeres, que es un fenómeno totalmente distinto al que todas nos hemos opuesto históricamente. Otro que tiene que ver con la moralidad pública, si bien el trabajo sexual como tal no está penalizado, hay una serie de normas acerca de la moralidad pública y el comportamiento que colocan en riesgo de discriminación o de criminalización el trabajo sexual o a las trabajadoras sexuales. Y por último, muy poquitos esfuerzos a nivel regional, sobre todo mucho más locales que incluso en los países, en algunos municipios como en Paraguay o Perú, en donde se reconoce el trabajo sexual y de cierta manera se asocia con derechos. Una vez encontrado ese marco, nosotras lo que hicimos fue tratar de identificar si en alguno de los países el trabajo sexual se equiparaba con trabajo
y si ese trabajo tenía todos los derechos que los marcos laborales marcan para todas las personas trabajadoras. Primero nos dimos cuenta que eso no ocurre, evidentemente, pero además que en nuestra región no se contabiliza, por lo menos no expresamente, el aporte económico del trabajo sexual. Hay que hacer indagaciones muy, muy, muy profundas para llegar a ver que hay una cosa que por ahí señala que el trabajo sexual genera cierta cantidad de recursos, que existe una contabilización en el mundo, que es la CIU, que es como un catálogo en el que todos los países se comprometen a ordenar sus finanzas nacionales incorporando estos y aquellos componentes, y que ese catálogo tuvo una revisión por ahí del año 2016 que incluyó las actividades que se generaban, que los recursos que se generaban a través de actividades no específicas, que en un subrubro por ahí sí señalaba el trabajo sexual. Todos los países de la región tienen que ajustar el catálogo, que es global, que lidera la ONU, a sus catálogos nacionales, de sus cuentas nacionales. Y de los 6 países que revisamos, solo 3 dejaron ese componente desagregado que el catálogo global traía y 3 lo desaparecieron por completo. Es decir, Chile, República Dominicana y Costa Rica no hablan nunca en sus cuentas nacionales en ningún rubro de algo parecido a la generación de riqueza por trabajo sexual, mientras que México, Colombia y Paraguay lo mencionan en su catálogo, aunque después difícilmente lo traducen en la información que están generando estadísticamente. Hicimos una indagatoria, así haciendo incluso preguntas en aquellos países que tienen acceso a la información pública para ver entonces cómo están contabilizando los recursos que generan las mujeres trabajadoras sexuales. Y lo que encontramos es que solo había 2 países que nos dieron información estadística que puede ser un antecedente útil para esta discusión. Por un lado, México tiene un trabajo de contabilidad en el que se reconoce que el 0.4% del Producto Interno Bruto se genera en el comercio sexual, se genera en el trabajo sexual, por ahí, digamos, pero saberlo costó como muchas truculencias en medio de las diferentes instancias de gobierno, de estadística y demás, pero al final de cuentas pudimos arribar a esta cifra. En el caso de los otros países no pudimos arribar a cifras concretas de contabilidad, pero en el caso de República Dominicana, por ejemplo, nos encontramos con que existe una encuesta nacional sobre consumo en los hogares que registra el consumo de los hogares en trabajo sexual. Fue muy interesante porque lo que decíamos es abrir una puerta para que las compañeras puedan hacer incidencia y cabildeo en República Dominicana para avanzar. Si una cuenta contabiliza el consumo en trabajo sexual, tendría que contabilizarse también la oferta. Entonces tendríamos que ir avanzando ahí como con más estadísticas, no sé qué, son puertitas que se abren, pero que hasta el momento son muy, muy acotadas todavía, ¿no? Lo que hicimos fue preguntarle a las compañeras, ¿no? A las compañeras trabajadoras sexuales a las que entrevistamos, cómo estaba su situación económica, cuánto ganan, en qué gastan, por aquello de desmitificar, si bien las compañeras no hacen parte del circuito contable de las naciones, evidentemente son personas trabajando, allegándose recursos y después ejerciendo el uso de sus recursos al comprar, al invertir, al gastar. Entonces, todas pagan impuestos. El impuesto al consumo es algo de lo que no se escapa a nadie que vive en esta sociedad y compra y paga. Y entonces les fuimos a preguntar a las compañeras y nos encontramos con que sus salarios son absolutamente desiguales, desde las que tienen salarios súper altos que rebasan, digamos, en algunos momentos incluso los 40 salarios mínimos en algunos de los países, hasta las que tienen salarios que son tan pequeños que están por debajo del salario mínimo en algunos países. Y lo que hicimos fue sacar una media. O sea, entre las que ganaban mucho más y las que ganaban mucho menos en cada país, fuimos identificando cuál sería la media salarial de las compañeras y nos encontramos con que las mexicanas tenían salarios más altos comparativamente con las de República Dominicana que tenían los más bajos, pero al convertir la información económica de sus accesos a la parte de la, digamos, en un cálculo de desigualdad promedio, es decir, independientemente de cuánto gastas, para cuánto te alcanza en términos de canasta básica, en términos de poder adquisitivo, demás, como se hacen siempre los cálculos de ingreso y demás, nos dimos cuenta que las compañeras en Chile siguen siendo las que mayor desigualdad enfrentan en términos del poder adquisitivo que genera la riqueza que adquieren, que generan sus ganancias,
y seguidas de Colombia y México, que eso es muy parecido a cómo está la desigualdad en el mundo digamos, las trabajadoras sexuales comparten condiciones de desigualdad con el resto de las personas de los países, pero además tenemos el problema de República Dominicana, que tienen salarios muy, muy bajos, muy por debajo del poder adquisitivo, y tenemos un problema importante en Costa Rica, donde las mujeres trabajadoras sexuales viven mayor desigualdad que las mujeres en general del país. Digamos, es ahí como un dato adicional que hemos descubierto. Las mujeres que entrevistamos son trabajadoras sexuales, todas autónomas, autoasumidas, autogestivas, como ocurre para ser parte de la red Trasex, digamos, ¿no? Todas ellas son mujeres que han elegido el trabajo sexual como una forma de vida, de ganancia y demás. Todas eran adultas, por supuesto, ninguna menor de 18 años, y todas las compañeras que nos respondieron eran bastante jóvenes, digamos, en promedio la edad oscilaba en 32 años, siendo muchas de entre los 20 y teniendo algunas de muchos más años. Teníamos incluso algunas trabajadoras sexuales con más de 50 o 60 años. Hay mujeres que tienen casi 25 o 30 años ejerciendo el trabajo sexual. Hubo casos de quien tenía 40 años en el trabajo sexual. En su gran mayoría, todas son solteras, digamos, el porcentaje de mujeres en pareja o casadas era mucho menor del universo que nosotras encuestamos, y en promedio tenían entre 2, 3 y hasta 5 años ejerciendo el trabajo sexual, pero como les digo, había quienes tenían casi 40 años en el trabajo sexual. ¿Qué encontramos? Que trabajan en promedio mayoritariamente entre 21 y 48 horas a la semana. Casi todas más de 40 horas y menos de 50, digamos, ese es un promedio que las aglutina, aunque algunas trabajan hasta 60, como todas las trabajadoras y trabajadores en nuestra región. Digamos, al revisar las leyes del trabajo, todo mundo coincide en jornadas de 48 horas semanales, en promedio, ¿no? Entonces, el trabajo sexual más o menos tiene el mismo tiempo de ejercicio, salvo algunos casos en los que las mujeres trabajadoras, que es un porcentaje bastante alto, porque el 11% de las encuestadas trabajan más de 60 horas a la semana, lo cual son jornadas larguísimas, ¿no? En términos de los hallazgos que nos dio esta investigación, que nos parece que abren pie para investigar rumbos importantes, está, por ejemplo, el asunto de la migración. Todo mundo migra. Vivimos en un país, en un planeta de personas migrantes, y estamos peleando hace años por el derecho de las personas a migrar, a establecerse en lugares y a que sus derechos humanos no se vean violentados en esa transferencia del lugar de vivienda y demás. No lo hemos logrado. Como sabemos, las personas migrantes se enfrentan a un sinnúmero de violaciones a sus derechos, de negación de los mismos y demás. ¿Qué pasa con la migración y el trabajo sexual? Las compañeras están migrando y están ejerciendo trabajo sexual al llegar a otros países. Si no se está contabilizando lo que se genera en las propias ciudades de origen, menos aún se está contabilizando lo que se genera cuando las mujeres están llegando a los lugares. Y entonces no sabemos cuál es el impacto, por ejemplo, de las remesas que envían las compañeras que ejercen trabajo sexual a sus países de origen. Y esas son cosas que tenemos que estar señalando para que los gobiernos se den cuenta de que necesitan tomarse en serio, incluir en las estadísticas a las mujeres, porque están generando todas las ganancias, porque están generando, porque son parte de todos los procesos, porque son ciudadanas con todos los derechos. Y en esa batalla nos parece muy importante acompañar con estos datos que hemos obtenido a las compañeras de la red Trasex. Les decía yo que estábamos en una reunión para hablar de empoderamiento económico, y entonces me pareció genial que las compañeras de la red Trasex se hicieran visibles allá, tuvieran por primera vez un evento en el marco de la propia CEPAL, es decir, en el espacio de las Naciones Unidas, que levantaran la voz, que levantaran la mano y que se hicieran mirar con los datos que estábamos presentando hasta entonces, porque en realidad de lo que se trata es de que la CEPAL y los gobiernos asuman que hace falta información y que son ellos las encargados de generarla, de investigar, de visibilizar y a final de cuentas de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, y por supuesto en todas las personas estamos todas, incluidas las trabajadoras sexuales.
En términos de los hallazgos que tuvimos y a manera de conclusión del estudio, me gustaría pues, señalar primero lo que es evidente. Hay un vacío de información, los gobiernos tienen que hacerse cargo y las mujeres trabajadoras han estado trabajando mucho para generar su propia evidencia, para simplificarle la tarea a los gobiernos, pero es hora de ser recíprocos, digamos, ¿no? De que esta relación ciudadanía-gobierno sea realmente de ida y vuelta en términos de responsabilidades. El trabajo también la investigación piloto que hicimos también nos muestra que están estas puertitas que yo señalaba de los países que ya están contabilizando o que ya están teniendo una encuesta que contabiliza el consumo de trabajo sexual, como es el caso de República Dominicana o México, y que, pues que la economía de las mujeres sexuales puede ser que no se registre, que nadie la esté documentando, pero se genera, y eso es innegable, y como decía yo, el consumo es un impuesto que todo mundo pagamos al estar ahí. Una cosa que me parece muy importante señalar es que las mujeres trabajadoras sexuales estadísticamente comparten situación con el resto de las mujeres en la región. Casi ninguna tenía otro trabajo, casi ninguna tenía alguien que le ayudara a aportar dinero al hogar. Las estadísticas de cuántos se hacen cargo de los hogares, digamos, de todas las trabajadoras sexuales que encuestamos, el 60% es la única proveedora en sus familias. Se hacen cargo de mantener entre 1 y 4 dependientes económicos. Es decir, estadísticamente esta realidad de la exigencia que tiene la sociedad sobre las mujeres para cuidar, mantener, hacerse cargo, se sostiene. El problema es que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales no hacen parte de los programas de beneficio que tienen los gobiernos, sean en programas de transferencia, en programas de subsidios y demás, siendo que comparten con otras las condiciones de pobreza en muchos casos o de salarios que no alcanzan o de tener familias muy grandes a las cuales mantener, no están siendo parte de los programas sociales, por lo menos. Entre las que nosotros entrevistamos, el porcentaje de las que alguna vez habían sido beneficiarias de algún programa de gobierno era tan bajo como del 1%. Las compañeras cubren jornadas parecidas o iguales a las de cualquier otro trabajador, ejercen, digamos, a manera de compromisos, ellas cuentan con todo lo que las describe como trabajadoras, la única cosa que falta es los derechos. O sea, cumplen con todas las obligaciones, pero no ejercen los derechos. Casi el 40% de las que nosotras encuestamos nos señalaron tener un patrón, o sea, reconocen tener un patrón para el ejercicio del trabajo sexual. Y esa relación patronal no les genera ningún beneficio. No hay responsabilidades patronales por parte de quienes están también generando riqueza con el trabajo de ellos. Entonces, en ese caso, es algo de las conclusiones que queremos señalar. Por supuesto, no logramos indagar o comunicarnos con ninguna. De todas las que entrevistamos, ninguna reportó tener dinero para ahorrar, es decir, generar procesos de ahorro que le permitan como ir pensando la economía a largo plazo. No tienen acceso a la bancarización, en muchos de los casos las economías, casi en el 100% de los casos, viven economías cotidianas de bolsillo, lo cual por supuesto resulta en una violencia económica, o sea, cotidiana, están fuera del sistema bancario, fuera del sistema de préstamos, fuera del sistema de ahorro, y como yo ya señalé, prácticamente no tienen acceso a ningún subsidio de gobierno. Eso era cuando levantamos la información el año anterior. Lo que sabemos ahora, por lo que hemos leído, por lo que las propias compañeras han denunciado, es que al estar fuera del sistema de subsidios de gobierno, todos los gobiernos que han desplegado algún fondo de apoyo, no sé qué, para el asunto de atender el COVID y este asunto de que la gente tiene que volver a la casa, está resguardado, complica mucho que las compañeras puedan llegar a los programas de subsidio porque de por sí no eran previamente un ente de beneficio de los programas sociales, ¿no? Entonces, por eso se han tenido que ver obligadas a generar sus propios procesos de búsqueda de apoyos, de generación de riqueza, de recursos para apoyar a las compañeras que en el marco de la pandemia no pueden trabajar y entonces la economía de subsidio, la economía cotidiana, perdón, de estas personas que sabemos en nuestra región, son cerca del 60%, viven cada día de lo que ganan cada día, pues es el sector mucho más vulnerabilizado con el rollo de quédate en casa, ¿no? En este asunto de que el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco está legalizado, un montón de los recursos que las compañeras generan
se filtra por todos los canales de la corrupción. Hay que pagarle a cualquier cantidad de intermediarios, a policías, a los dueños de los locales, a las personas que no sé qué. Entonces, y la pregunta que nos deja este estudio, sin duda, al final, y revisar todo este escenario es, ¿cuánto dinero se está yendo a todos esos intermediarios a los que hay que estarles pagando coimas y demás? ¿Y cuánto dinero no están recibiendo directamente los gobiernos de esta riqueza que se está generando desde las trabajadoras sexuales? Porque al no reglamentar, al no legalizar demás, pues el dinero se queda en el circuito de vete tú a saber entre cuánta gente se distribuye, y en este sentido no lo recupera el fisco de las naciones. Yo quisiera en este momento concluir mi intervención. Hasta acá me parece que he compartido a grandes rasgos lo que nosotras encontramos en el estudio, las preguntas que nos surgieron a partir de lo que encontramos. Me gusta escuchar a María Emilia para ver ella qué lectura tiene de esta información y después con gusto conversar con lo que tengan para preguntar las compañeras que nos escuchan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne, por tu exposición. Les recuerdo a todas los participantes que pueden hacer las preguntas. Hasta el momento no tenemos ninguna, pero tenemos saludos y felicitaciones de las compañeras trabajadoras sexuales de Fundación Margen, también de Unidas en la Esperanza. Fundación Margen es de Chile, Unidas en la Esperanza Paraguay, y también las compañeras trabajadoras sexuales de República Dominicana, Otrasex. Y en este momento me parece súper importante también mencionar que las compañeras de República Dominicana también fueron parte de este estudio, ¿sí? Así que es muy importante. Fueron parte de esta investigación. Y como no tenemos ninguna pregunta por el momento, paso a presentar a María Emilia Tillú. Ella es doctora en Sociología, Universidad París, académica de la Universidad de Chile en la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, es coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas y del Núcleo de Estudios Cuerpos y Emociones. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, destacando el libro Racismos en Chile, la piel como marca de la inmigración. Trabaja junto a la red de inmigrantes y pro-migrantes y al movimiento de acción migrante. Forma parte del grupo de estudios Cuerpo y Emociones de ALAS y realiza investigaciones con diversas universidades del extranjero, destacando el trabajo con Adrián Escribano en Argentina, con Irene Molina de Suecia, con Verónica Beney en Francia, Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales, entre otros. Actualmente participa en el trabajo de apoyo de las ollas comunes y es directora de la revista Actuel Marx. Así que te escuchamos, María Emilia. Muchísimas gracias, compañeros. Me siento muy honrada de estar hoy día con ustedes, muy agradecida también por la tremenda oportunidad que me dan, pero sobre todo por el aprendizaje que puedo hacer de ustedes, ¿no? No solamente de un estudio de Dafne, que es un estudio completísimo, en realidad mucho no podría agregar, sino desearle que hiciéramos otros estudios y que se multiplicaran, ¿no? Sino también por la experiencia de mujeres que le han hecho frente a la vida durante tantísimo tiempo, ¿no? En condiciones tan duras. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo al Gualmapu, a nuestro pueblo mapuche, hoy día rodeado, encarcelado. No sé qué más decir porque es terrible lo que está pasando en Chile. A nuestras amigas Lamien, a nuestras machis, a nuestras mujeres luchadoras, huerquenes, a tantas que hoy día están intentando, ¿no? Llevar adelante lo que históricamente ha sido negado. Hoy día son 101 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y no puedo dejar de plantearlo en este momento con ustedes porque estamos con tantas y tantos que yo sé están interesados y preocupados por lo que pasa en Chile.
También un saludo muy grande a nuestras amigas, hermanas, colegas, compañeras migrantes que viven también hoy día el racismo en Chile, junto con lo que le ocurre al pueblo mapuche. Un saludo muy grande, muy grande a Fundación Margen. Un abrazo gigante a Arminda, a Víctor Hugo, por el trabajo que llevan a cabo, y a ustedes, bueno, fantástica esta oportunidad. No voy a ser muy larga. Lo que sí, en primer lugar, quisiera decir que no podemos hacer ciencia social o no podemos hacer tampoco lo que sería un trabajo, diríamos, científico y riguroso si no estuviésemos comprometidas y comprometidos con las luchas de la gente. Lamentablemente a veces se piensa al mundo académico muy alejado de la realidad, y creo que es hora, hoy día sobre todo, en el momento en que la muerte está en el rincón de la casa, en el rincón de la calle, amenazándonos, de poder pensar que son fundamentales las investigaciones como las que han hecho acá, y que este mundo académico de antropólogas, psicólogas, psicoanalistas, médicas, historiadoras, se acerque a la vida de las mujeres trabajadoras sexuales. ¿Cómo es posible que ustedes hayan llegado a lo que han llegado? ¿Cuántos han sido los sacrificios que han habido allí? ¿Cuántos los dolores, las persecuciones, los insultos cotidianos? Yo creo que la lista sería infinita. Y a pesar de eso, aquí están, organizadas de una manera que realmente es envidiable, tanto a los niveles nacionales de cada uno de los países como a nivel internacional. Entonces, voy a decir algunas palabras sobre eso primero para entrar más directamente también a aquellos puntos que me parece que son indispensables a señalar. Primero hablar del trabajo brevemente, ¿no? El trabajo como una praxis viva, ¿no? Como una práctica viva, como yo diría un campo de expansión de la subjetividad, que nos modifica. El trabajo nos transforma, el trabajo nos cambia, el trabajo es la posibilidad de probarse a sí misma, de probar en nuestra carne y en nuestro pensamiento. Es resistir, sobre todo, a todo lo que el mundo nos ha opuesto, ¿no? Es toda una tragedia de las mujeres, ¿no? Colocadas siempre en un lugar segundo, en un lugar aparte, como que nunca va a poder lograr aquello que el hombre hace. Estas luchas de hoy día, ¿no? Estas luchas de un feminismo crítico tienen al mismo tiempo que empaparse de las luchas históricas de las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos del mundo, y en este caso específicamente en la región, en América Latina, en América Central, ¿no? Entonces, trabajar es hacer crecer la psiquis, ¿no? Es también hacer crecer la corporeidad, cambiar nuestra corporeidad, mirarnos a nosotras mismas, desarrollar, así como lo hace el pintor, ¿no? Es eso que se afina a través del trabajo, ¿no? Desarrollar la intuición, desarrollar la paciencia, y qué más pacientes o más analistas que las trabajadoras sexuales, que un poco al reversa de lo que ha ocurrido con la dominación masculina desde siempre, ¿no? Han aprendido a conocer a estos hombres, a saber absolutamente todo de ellos, a adivinar, a poder potenciar ese conocimiento de lo masculino que solamente se lleva a cabo en ese vínculo fundamental que nos han mostrado. Y en ese sentido, también decir cuánta gente se aparta de las trabajadoras sexuales. Qué incómodo resulta, ¿no? Para algunas decir que están cerca de las trabajadoras sexuales o que comprenden su trabajo, porque no es políticamente bien visto, obviamente, ¿no? Porque la deshumanización de la que han sido objeto las compañeras históricamente las ha dejado en un lugar brutal, que las coloca en el abandono, que permite que las policías, que la política, incluso la propia sociedad, esté todo el tiempo escupiendo sobre ellas, ¿no? Y así todo, ¿no? Incluso con esa violencia
se ha sido capaz de salir de allí y sobre todo de hacer, a mi modo de ver, lo más importante, organización social. Pienso en una marxista de los años 1915-17, Alexandra Kollontai, que plantea, ¿no? No habrá revolución social sin revolución sexual, ¿no? Y por lo tanto, eso lo estaba diciendo en el año 17, fíjense, y ya estaba combatiendo, incluso después con el estalinismo, luchando de ese modo en esa época. Entonces, hombres y mujeres que aparecen siempre con destinos sociales completamente distintos, ¿no? En donde basta rememorar rápidamente y reírse un poco, ¿no? Trabajos para mujeres, trabajos para hombres, ¿no? Las universidades también, carreras para mujeres, carreras para hombres. Incluso recuerdo los liceos que tenían letras, ¿no? Cuarto año A, cuarto año B, y la letra A era para la ciencia, era para la epistemología, las matemáticas, la ingeniería, y las mujeres podíamos ir al B porque hacíamos carreras humanistas, ¿no? Como si el humanismo no fuera de lo masculino también, como si el humanismo estuviera solamente reducido a las mujeres, como entonces además, lamentablemente, si nos reducían a eso, igualmente después nos deshumanizaban, que es lo que le ocurre a las trabajadoras sexuales, deshumanizadas en una emisión de televisión. Hace 2 días en Chile, durante 20 minutos, un tipo hablando públicamente en un momento en que sabemos que la televisión hoy día en la mañana es algo así como el néctar de la sociedad cuando nos tienen a todas encerradas y a todos encerrados, 20 minutos diciendo y burlándose, ¿no? Porque había un lugar donde unas chicas tenían una peluquería y efectivamente había trabajo sexual en la noche burlándose de mujeres pobres en público, ¿no? Denuncio públicamente, ¿no? A estos canales de televisión perversos que se dedican a burlarse de la pobreza, ¿no? A burlarse de las mujeres y además en una burla tan masculina como esas típicas reuniones con un vaso de whisky o un vaso de vino apuntando, ¿no? Al cuerpo de las mujeres, a la forma del cuerpo, etcétera, etcétera. Aprovecho también de hacer un homenaje, no hago nunca esto, pero lo voy a decir a mi hija, que ha sido insultada estos últimos días, ¿no? Una cantante seria, comprometida a nivel mundial, por su color de piel, porque es mujer y porque está comprometida con las luchas del pueblo mapuche. Y me pareció que este era el lugar para decirlo, no lo digo en ningún otro lado, porque siento que efectivamente esos ataques brutales de insultos, de amenazas de todo tipo, hoy día las están sufriendo muchas mujeres y sobre todo ustedes. Entonces, en este contexto, lo primero es decir brevemente que obviamente el aporte a la economía de las trabajadoras sexuales no cabe ninguna duda. Yo creo que el estudio lo deja claramente estipulado, ¿no? Incluso habría que seguir tirando el hilo de cuánto ganan con las trabajadoras sexuales. Pero al mismo tiempo quiero reconocer en el trabajo que ustedes llevan a cabo cuánto han luchado contra la trata de personas, contra la trata sexual que hoy día se despliega en contexto de pandemia. Se despliega porque el mercado de los cuerpos, ¿no? El mercado de los cuerpos que se trabaja también en el tráfico, por ejemplo, de migrantes, en el norte de nuestro país, pero en muchos otros países, facilita y abre, ¿no? El apetito a la ganancia, ¿no? Con los cuerpos de mujeres engañadas a través de todo el mundo, a las que se les cuenta un cuento fantástico para después atraparlas, encerrarlas, explotarlas, dañarlas, golpearlas e incluso asesinarlas. Ustedes han hecho un trabajo en contra de esto. Ustedes han hecho un trabajo que hoy día lentamente nosotros intentamos también, y lo reconocen algunas fiscales en Chile, que están en el Ministerio Público y que se dan cuenta que efectivamente hay allí un vínculo que hacer, un lazo que hacer para unirnos en el trabajo, por ejemplo, contra la trata de personas, no solamente la trata de mujeres, sino que la trata de migrantes para el trabajo ilegal. La trata de migrantes para llevarlas al mundo agrícola y tener a las mujeres y también a los hombres provenientes de la migración atrapados en unos containers miserables, sin posibilidad de ir al baño, ni de bañarse, ni de alimentarse como corresponde. Estos son delitos
delitos muy graves, que afortunadamente nosotros podemos trabajar en ello. Por lo tanto, tremendo aporte, ¿no? Sin embargo, hay una cosa muy grave, que el aporte que ustedes han hecho no es reconocido, ¿no? No es valorado, no es estudiado como corresponde, por eso que este estudio es tan importante, ¿no? Invito a los estudiantes, las estudiantes, tesistas de pre, de posgrado, de doctorado, de postdoctorado, ingresar en estos temas, ¿ah? Reconozco el trabajo de Jacqueline Espinosa, por ejemplo, en Chile, el de Camila Belliar, en América Central y también en Santiago, que lentamente comienzan. Yo también tengo algunas estudiantes que están hoy día abordando estas cuestiones y considero que estos jóvenes, hay chicas y chicos, ¿no?, preocupados también por el reconocimiento de lo que ustedes hacen, pero también el tremendo aporte que han llevado a cabo. Ahora, me voy a detener en un contexto muy brutal, que es el contexto de la pandemia. Y en este contexto de la pandemia, en donde los hilos de los gobiernos han sabido mover también la muerte a su gusto, voy a decirlo así, ¿no? Mintiendo, haciendo malas prácticas, engañando a sociedades completas para mantener a la gente encerrada y evitar la organización social, evitar las marchas, evitar el movimiento social, evitar que nos encontremos nuevamente para decir que ya estamos hartos, ¿no?, de esta dominación brutal. Sin embargo, si bien sabemos que hay un virus, también sabemos que el virus no discrimina, que puede matar a cualquiera, pero no cabe duda que si buscamos la cantidad de muertos, se mueren más los pobres que los ricos. Se mueven más los viejos que los jóvenes, ahora también los niños. Y que en ese sentido lo que la pandemia muestra es que hace supurar del peor modo la desigualdad social a nivel mundial y en nuestra región. La pandemia ha colocado la pus de la herida, la más inmunda de esa pus, a la vista de todo el mundo. Ya nadie puede negar que hay desigualdad social, que se maneja la desigualdad social, que se maneja políticamente la desigualdad social y que, por ejemplo, en Chile mueren más personas en la comuna de La Pintana que en las comunas de los sectores altos, como Lo Barnechea o Las Condes, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de pandemia, ¿cómo no reconocer el tremendo trabajo para enfrentar el hambre, enfrentar el frío, enfrentar la enfermedad de, por ejemplo, la Fundación Margen? O sea, no puedo sino hacer un reconocimiento de ver cómo las ollas comunes que se han transformado hoy día en la única posibilidad de hacerle frente al hambre, y no unas ollas comunes que se hayan inventado en la pandemia. Las ollas comunes existen desde el momento que existe la lucha de los trabajadores. Desde los años 30 para adelante, en distintos países del mundo, las ollas comunes con los diferentes nombres que tienen cada uno de los países ha permitido que familias completas puedan comer, que familias completas puedan sobrevivir al hambre. Y hoy día, Fundación Margen, como yo estoy segura, muchas otras de ustedes, organizando ollas comunes a pesar de las dificultades financieras que se tienen ya y que tienen ya las trabajadoras sexuales por la imposibilidad de trabajar, por una parte, la persecución por otra, y aquí sí me detengo en lo que señalaba la compañera recién, la persecución a las mujeres migrantes, sobre todo a las mujeres migrantes afrodescendientes, acusadas, ¿no? Violentadas, apuñaladas, ¿no? Tiradas en el suelo como si fueran nada. Y si nos encontramos con trabajadoras sexuales que no hablan la lengua, a propósito de ese no hablar la lengua como si eso fuera un castigo, además se suma a ello, ¿no?, esa condena, ¿no?, supuestamente porque la lengua es una barrera. A mí me da mucha risa esto porque no es una barrera el sueco, el noruego, el finlandés, el francés o el inglés, pero sí el creol.
Sí, el creol, como las lenguas africanas en Francia, también aparecen como una barrera. Esto es racismo puro y duro. Es racismo por el color de piel, es racismo por la condición de mujer, es racismo por la condición de pobreza, por el origen y por la condición laboral. La figura de Joan Florville nos muestra claramente cómo fue castigada y cómo fue asesinada. Entonces, pienso que efectivamente aquí estamos en la ocasión ideal de pensarnos a través de lo que esta red, de lo que estas coordinaciones han llevado a cabo, porque han conseguido cuestiones tan fundamentales como la colaboración y el trabajo organizado entre personas que han sido excluidas. Pienso hoy día cómo se trata a las personas trans, cómo se ha perseguido a las personas que viven con VIH, cómo se persigue a la gente de la calle, a los trabajadores, comillas, que les llaman ilegales, pero son informales porque no tienen papeles de identidad y sin carné de identidad, sin cédula de identidad, no se puede vivir en cuarentena porque se es perseguido mañana, tarde y noche. Y sin embargo se ha conseguido ese trabajo organizado. Pienso también que esa complicidad que hay entre todos estos grupos que han sido tan maltratados, pisoteados y muchas veces criticados por incluso organizaciones feministas, ¿no? Que tienen determinadas denominativos y se permiten criticar lo que hacen las compañeras. Aquí hay una cosa que, aunque a algunos y a algunas no les guste, es complicidad de clase. Este es un problema de clases sociales, porque estamos en un mundo del trabajo en donde si no trabajamos nos morimos de hambre. Ustedes y yo, cualquiera de nosotros, y así nos ha afectado la cesantía, ¿no?, de personas que tenían una vida que pensaban ya segura y que se han quedado cesantes de un día para otro sin posibilidad de pagar ninguna de sus deudas. Por lo tanto, la pandemia, fíjense, cómo ha sacado, ha hecho aflorar, ¿no?, todas estas diferencias, todo este castigo de tantos años, y porque es por eso que hoy día nuestros gobiernos están tan preocupados de que esta solidaridad de clase se convierta en una lucha real, que los saque del lugar donde están y coloquen allí a la gente que corresponde. Esa lucha vamos a tener que continuarla. Y por último, decirles que efectivamente yo termino por lo que comencé, agradezco algo que hoy día el capitalismo, el neoliberalismo, el egoísmo, el consumismo sacó de cuajo, que es el cariño, el afecto, el reconocimiento, la posibilidad de quererse, la posibilidad de sentirse que estás con alguien que realmente se afecta por lo que te puede pasar, que el sufrimiento de la otra y del otro nos afecta, nos duele, nos llena de rabia. Y ese afecto obviamente solamente se consigue con esta tremenda organización social. Sin emociones, estimadas, que nos han querido sacar de cuajo, ¿eh? Que nos han querido sacar para convertirnos en individuos que solamente nos interesa el consumo, el yo, ¿no? O incluso la pequeña familia, que también hoy día se complicó, porque mucha gente murió porque los contagiaron los nietos cuando los fueron a ver, los hijos y las hijas cuando los fueron a ver. Esto destruyó muchas cuestiones que se pensaban de ya, que estaban ya construidas y armadas, ¿no? Entonces, el concepto de familia está cuestionado también, ¿no? Está puesto en cuestión. Y esta solidaridad de clase es fundamental para salir adelante. Por lo tanto, seguiremos trabajando, seguiremos adelante. Muchas gracias y espero que nos encontremos muy pronto, pero con distancia física. Esta no es distancia social. Aquí yo a ustedes las estoy mirando y a pesar de todo tenemos todavía esta posibilidad, ¿no?, efectivamente de encontrarnos así, con tanta fuerza, con quienes queremos. El amor antes que todo y la lucha y el combate contra quienes nos han aplastado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Emilia, por tu exposición realmente maravillosa. Tengo saludos por aquí. Nos saludan las compañeras también trabajadoras sexuales de Orquídeas del Mar,
El Salvador, la Red de Mujeres Unidas por Nuestro Derecho, REMUDE de Honduras, la Asociación Nacional de Profesionales del Sexo del Brasil. Elena Zúñiga nos dice felicitaciones por excelente exposición. Nos pregunta si tenemos publicado el estudio expuesto por Dafne, es sumamente importante. Entonces le decimos que ya está en el chat allí el link para poder acceder. Y también quiero compartir que el estudio piloto que se realizó, o sea, este estudio participaron las organizaciones integrantes de Retrasex, México, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Chile y Paraguay. También quiero saludar a las compañeras de Venus, del Salvador. Gracias por estar. Y compartieron también por el chat que una participante nos comenta desde Brasilia que en su ciudad se extiende a más de 600 trabajadoras sexuales. ¿Cómo analizamos la realidad de estas trabajadoras sexuales? Nos hace la pregunta. Tienen un cuestionario estándar, nos dice, o sugieren diseñar el nuestro. La realidad de aquí de Brasilia no es diferente a la realidad de otros países. Sufrimos mucho con la no regulación del trabajo sexual. Tenemos muchas dificultades para acceder a las políticas públicas, nos dice. Así que voy a pasar a preguntar. Veo que estás anotando, Dafne, para poder dar respuesta después. Entonces voy a pasar a presentar a mi compañera Elena Eva Reinaga, secretaria ejecutiva de la Retrasex. Ella es trabajadora sexual que inició su activismo social en el año 1994, organizándose contra las constantes violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Entre el año 2009 y el año 2014 fue integrante de la conducción nacional de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA. Durante su trayectoria ha abordado e incidido en temas de trabajo, salud, derecho de las mujeres y derechos humanos. Ha elevado las demandas de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe en espacios como ONU, la CEPAL, la OEA, la CDIH, Conferencia Internacional de VIH, entre otros. En el año 2008 fue nombrada personalidad destacada de los derechos humanos de las mujeres por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y en el año 2014 el Senado de la Nación de Argentina le otorgó un diploma de honor por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, y cofundadora de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Retrasex. Red que hoy nuclea a 14 países de la región y de la que actualmente es nuestra secretaria ejecutiva. Te escuchamos, Elena. Buen día, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, decía, primero darle las gracias, sumarme a darle las gracias a las dos expositoras. No me equivoqué cuando las quería las dos juntas, son maravillosas. Mil gracias por su aporte y por su compromiso con nosotras y con nuestra población. Bueno, no me acuerdo si fue Dafne, sí, Dafne decía que en la investigación, una de las compañeras hablaban que hacía 40 años que estaba trabajando, ¿sí? Entonces, 40 años, imagínense si esa compañera hubiese tenido la oportunidad de aportar para su jubilación, hoy tendría una maravillosa jubilación, ¿no? Sin embargo, sí aportó la compañera, como aportamos mucha al bolsillo de la policía, ¿sí? Para que nos dejara trabajar, o sea, que aportamos para los impuestos, ¿no? O sea, lamentablemente ellos sí van a tener jubilación y nosotras no, todavía. Así que no, quería decir eso, que lo que pasa. Bueno, primero feliz por la cantidad de compañeras nuestras que hay acá,
para que las compañeras vean la importancia, hemos aprendido, pero tenemos que seguir profundizando, lo importante que son las investigaciones. Si no tenemos datos no podemos visibilizar los problemas que tenemos y no podemos exigir políticas públicas para nuestro sector. También contarle a la gente que tal vez no conoce lo que hace la red y cómo hace la red, que esta investigación la pensamos con Dafne y algunas compañeras, pero también a la hora de hacer el cuestionario, de levantar los datos, lo hicieron las trabajadoras sexuales. Y eso es lo innovador y eso es para mí una de las cosas únicas en el mundo. Las capacidades que nosotras pudimos adquirir al estar organizada en estos casi 23 años que vamos a cumplir en muy pocos días, de que formamos las compañeras y son las compañeras que levantan los datos. Porque ¿quién mejor que nosotras, ¿no?, para poderle preguntar a la otra, ¿sí?, ¿me entiendes?, sobre la propia realidad de nosotras. Por muchos años se investigó a través del tema del VIH solamente la vagina de nosotras, ¿no? No había una investigación como la que hoy tenemos. Tenemos varias investigaciones ya en la biblioteca, si la gente ahí tiene el link en el chat. Hay muchas, hace más o menos 10 años que venimos nosotras haciendo diferentes digamos, investigaciones para impactar, para exigir a nuestros gobiernos generar políticas públicas para nosotras, para saber nuestra propia realidad también, para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, y ahora en muy poco tiempo vamos a empezar otra para saber, bueno, qué pasó en estos 6, 7 meses con el tema de trabajo sexual y el COVID en trabajo sexual. Esto también nos gratifica porque la Universidad de Canadá, a través de algunas investigadoras que alguna vez se acercaron a nosotras, nos ofrecieron hacer esta investigación y por supuesto darnos unos pequeños fondos. Así que eso también nos gratifica mucho porque quiere decir que nosotras vamos por buen camino y que somos muy responsables a la hora de hacer las cosas, ¿sí? También obviamente me quiero solidarizar con el tema de ayer, me dio mucha bronca ver ese video de los periodistas de Chile, porque me hizo acordar hace 20 años atrás, ¿no? Hace 20 años atrás nos trataban de esa manera, porque yo digo, ese tipo no tiene para mí entraña, no tiene corazón, no está pensando, que se está burlando de nosotras, de las mujeres, de las amas de casa, de las que tenemos ovario para llevar todos los días el pan a nuestros hijos, ¿no? Y realmente me da mucha bronca. Y por eso hay que trabajar cada día más para derribar mitos, hacerle que estos periodistas de una vez por todas respeten, porque ahí lo que tendría que haberle puesto mucha cizaña es en el dueño que explota a nuestras compañeras y que queda totalmente impune ante esto, ¿no? Él se tomó todo el trabajo de burlarse de nosotras, pero no de hablar del problema de fondo, que es el proxenetismo, que es la explotación laboral que sufren las compañeras cuando están sometidas en estos lugares, ¿no? Como si él no fuera cliente, porque yo le puedo asegurar que ese tipo es cliente, ¿no? Y a lo mejor está enojado porque las chicas no le deben bajar ningún precio, hay que cobrarle 5 veces más a ese desgraciado. Bueno, en un mes, el 14 de septiembre, haremos también un conversatorio hablando de este tema, ¿no? De los medios y las mujeres, cómo nos tratan los medios. Tenía también ¿cómo se diría? Un regalito para las compañeras. Cuando uno habla del abolicionismo, nosotras antes nos hablaban nos hablan del feminismo. Antes nos decían feminista y nos hablaban del feminismo y para nosotras era mala palabra, ¿sí? Porque muchas veces íbamos a los lugares y nos maltrataban, ¿no? No quiere decir que hoy no nos maltraten, pero hoy no nos maltratan todas las feministas, porque primero que nosotras hace más de 10 años que decidimos ser feministas y nos reconocimos como feministas, ¿no? Porque entendemos que no hay ninguna universidad que me tiene que dar ningún carné. Lo que nosotras hacemos, defendiendo los derechos de nuestras compañeras, poniéndole el cuerpo, eso es feminismo. ¿Sí? Eso es, pero antes parecía, y nosotras entendíamos que las feministas eran solo académicas,
¿sí? Y también a veces creo que le falta llegar al feminismo al territorio, ¿no? Le falta llegar un poco más al campo popular, al barrio. Pero bueno, entonces quiero atenderlas hoy, pero las quiero atender, como dicen acá en Argentina, al feminismo abolicionista. Que cada paso que nosotras damos, ¿no? Cada paso que damos, hay un ataque muy fuerte hacia nosotras. Como hace poco, como habrá visto en el mundo entero, en la Corte de Estados Unidos, ¿no? Hubo un ataque, la Corte decidió o aprobó que ninguna organización de Estados Unidos pueda financiar y apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el empoderamiento de las trabajadoras sexuales. Eso está hecho por un grupo de feministas abolicionistas. Entonces, digamos, como eso, muchas cosas. Cuando nosotros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nos aprueba los informes, también ahí atrás hay algunas abogadas feministas, abolicionistas, ¿sí? Que a veces uno se pone a pensar, ¿realmente serán feministas? ¿No? ¿Serán feministas? Porque digo, una feminista no puede trabajar en contra de los derechos de una población, ¿no? Porque se tendrían que preguntar eso, o le tendríamos que sacar el carné, ¿no, chica? ¿No? Porque de verdad a veces, bueno. En estos días estuve hablando con una compañera que, nada, feminista, ella se autodetermina feminista dialoguista. Y entonces, nada, profundizamos mucho en el tema, que quiere un debate, que esto, que el otro. Y entonces, una de las cosas que yo le decía a ella, y también quiero aprovechar para decirlo a través de este medio y de esta oportunidad, ellas sabrán el daño que realmente nos causan con tanta oposición ante los gobiernos y ante los organismos internacionales. Digo, por ejemplo, yo le decía a ella, ustedes saben que esto es lo que me hizo ver esta investigación, pero también la pandemia, ¿no? Empezar a trabajar con compañeras que trabajan a través de la virtualidad, ¿sí? De las redes, de todo este sistema de... no, que por ahí uno cree que no están explotadas las compañeras, que está todo bien ahí. No, no está todo bien. En estos meses de pandemia, ¿me entiende? Hemos tenido entrevistas, talleres con compañeras que trabajan a través de la virtualidad y que son súper explotadas. ¿Por qué? Porque toda esta clandestinidad que nosotras venimos padeciendo y que cada día se pone peor, lamentablemente, también ellas la sufren. ¿Por qué? Porque el proxenetismo es muy rápido. Es muy rápido, entonces también ya se organizó para ver cómo explota a las compañeras. Yo quiero poner el ejemplo, ¿no? Las compañeras para trabajar a través de las redes sociales tienen que bancarizarse, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, como decía Dafne, no lo van a poder hacer todas, no lo pueden hacer las compañeras que trabajan en la calle, las compañeras más pobres, estamos intentándolo, pero no, ¿me entiende? Va a costar apropiarse de todo eso, no es fácil abrir una cuenta de ahorro en un banco, digo, nosotros sabemos en algunos lugares donde las compañeras les es muy difícil, si no tienen cómo respaldar de qué viven, de qué trabajan y el trabajo sexual no está reconocido, por lo tanto les es muy difícil bancarizarse. Pero las compañeras universitarias, que son la gran mayoría que trabajan a través de la virtualidad, lo que hacen es, tienen que tener una plataforma que pueda recibir el dinero que el cliente paga. Ahora bien, como el trabajo sexual no está reconocido como trabajo, entonces hay plataformas como la PayPal, esa que es mundial, que cobra muy poco, solo el 2%, a nosotras no nos quiere aceptar, ¿me entiende? Entonces rápidamente, se crearon en cada país algunas plataformas para cobrar el dinero de las trabajadoras sexuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el dueño del prostíbulo muchas veces le saca a la compañera el 20%, el 30% y el 40% por trabajar, ¿no es cierto?, de sus ganancias, mientras que ella pone todo el cuerpo. En las redes sociales le saca el 40%.
O sea, eso es lo que nosotras queremos que el mundo sepa y que las abolicionistas entiendan, que mientras ellas nos hacen la guerra y nos ponen palo en la rueda y hablan con nuestros gobiernos, porque cuando hay un gobierno que tiene intenciones, ¿me entiendes?, de ponernos en un registro, como pasó en Argentina hace un par de meses, todo el daño que están causando, a cuánta clandestinidad, a cuánto proxenetismo, a cuánta violencia, porque no solamente eso hacen las plataformas, se quedan con los videos de las compañeras, chantajean a las compañeras cuando no quieren seguir pagando plata. O sea, hay una mafia muy grande atrás de la clandestinidad de nuestro trabajo. Entonces yo les pregunto, ¿el feminismo aprueba eso? ¿Eso es feminismo? Cada día ponernos más contra la pared, cada día hacer que la policía siga pegando a las compañeras como ha hecho ahora, ¿me entiende? Como ha hecho, como pasó ayer, Las compañeras van a tener causa por trabajar donde hay una directriz de un gobierno como acá. Acá si una chica va a trabajar en la calle, va presa o le hacen una multa gigantesca, ¿me entienden? Pero no porque es trabajadora, sino porque está en la calle y no es trabajadora esencial, el trabajo sexual no está reconocido. O sea, no veo el movimiento feminista abolicionista peleando con los gobiernos para que pare la violencia, porque todo eso es violencia, no solamente violencia física, sino violencia económica hacia nosotras. Entonces, yo le quería llamar la atención, nosotras queremos debatir, claro, nosotras la de la red queremos debatir, pero ¿sabe qué? Queremos un debate con respeto, porque nadie, absolutamente nadie, más allá que tenga todas las universidades, los doctorados, nos va a convencer que esto no es trabajo. Trabajo sexual es trabajo. Nadie, por más libro que tenga, nos va a convencer, ¿sí? Porque llevamos muchos años en esto, estamos muy convencidas, no somos ninguna tonta, como le digo, porque a veces nos subestiman y nos tratan como tonta, o dicen que, bueno, porque estamos en este trabajo por necesidad. Yo le pregunto, ¿alguna trabaja gratis? Porque todas trabajamos por necesidad, todo el mundo trabaja por necesidad de sostenerse, ¿no es cierto? Y que todas somos pobres, no señora, ¿me entiende? Porque no todas las pobres son trabajadoras sexuales, hay muchas compañeras que son trabajadoras del hogar, hay muchas compañeras que van en pestelito en la calle, ¿me entiende? Entonces no digan que somos trabajadoras sexuales porque somos pobres, somos trabajadoras sexuales porque se nos dio el coño, ¿sí? Porque decidimos nosotras soñar y hacer realidad nuestro sueño, porque el trabajo sexual nos ayuda a nosotras a hacer realidad nuestro sueño, a tener nuestra casa propia, a tener nuestros hijos en las universidades, a cambiar la historia, tanto les cuesta entender, Si nosotras fuimos capaces de componer, de fundar las organizaciones que tenemos nacionales, si nosotras somos capaces de poner el cuerpo como se está poniendo el cuerpo hoy en la época de la pandemia, no veo al feminismo abolicionista yendo a los barrios buscando caja de mercadería para darle a las mujeres pobres que ellas dicen defender, no las veo. ¿Sí? Pero sí están las trabajadoras sexuales poniendo la vida ahí como buenas soldadas que somos, ¿me entiende? Para buscar alimento para nuestras compañeras. Eso es feminismo, carajo. Eso es realmente feminismo. Defender y poner el cuerpo en serio, porque si no, la teoría nos tiene un poco cansadas, ¿sí? Así que, compañera, pregunta, lo que digo, sí, estoy totalmente de acuerdo que este estudio hay que profundizarlo, porque la verdad que desde enero ahora o de que lo hicimos el año pasado ahora, pasaron muchas cosas, aprendemos mucho más, crecemos, maduramos, acá están las compañeras de Brasil que en ese momento no participaron. Bueno, compañera, lo más importante ya lo tenemos, ¿sí? O sea, las capacidades, el compromiso de cambiar el mundo. Para cambiar el mundo necesitamos datos, ¿sí? Y nadie más que nosotras. Tenemos compañeras sociólogas, antropólogas y mucha gente que seguramente quisiera colaborar con nosotras para sistematizar los datos. Así que las invitamos a todas y a todos los que están escuchando. Si quiere que esto lo hagamos, acá estamos la Retrasé dispuesta a hacerla. Así que muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Elena, por tus palabras, por tu exposición. Y tenemos
Tenemos muchísimos saludos, así que voy a ir a los saludos y luego retomamos con la pregunta que quedó pendiente. Saludo de las compañeras trabajadoras sexuales, Organización Girasoles de Nicaragua, Mujeres en Superación OMES de Guatemala, de la Red de Trabajadoras Sexuales de Bolivia y la Colectiva de Mujeres Trabajadoras Sexuales Venus, El Salvador. Harold Mendoza nos escribió felicitando a las panelistas y al equipo organizador. Aquí nos hacen un comentario, los tulipanes de los cerrados, tenemos vínculos y convivencia con más de 600 trabajadoras sexuales cis y trans. Estamos muy orgullosos de estar junto a la CUT y la RENFA aquí en Brasil. Tengo un saludo también para María Emilia, que le dice muchísimas gracias, María Emilia, por tu exposición, como siempre, el apañe con las trabajadoras sexuales. Te queremos muchísimo como Fundación Margen. Tenemos a Ivana Sandoval desde Corporación Quimirina, una organización de base comunitaria y técnica en salud del Ecuador que lucha contra la epidemia del VIH. Les enviamos un saludo fuerte y apoyo constante en la lucha por sus derechos. Felicidades por el evento y por compartir su investigación. Felicidades, Elena. Sí, es muy importante tener investigaciones y datos para realizar incidencia política. Maravillosa, Elena. Vamos a compartir también en el chat la columna de María Emilia. Sí, de María Emilia sobre el estudio. Entonces, y después tenemos también a la compañera de Panamá, a Irina Ceballos, y dice que escucharte, Elena, le eriza la piel a la compañera. Así que muchísimas gracias a las tres panelistas y te damos la palabra, Dafne, para la respuesta, o también María Emilia, si quieres seguir. Lucy, antes, ¿podrías formular la pregunta, por favor, para refrescar un poco por dónde estaba la... Dice, es una participante de Brasilia y dice, ¿cómo analizamos la realidad de estas trabajadoras sexuales? Dice. Y luego tiene otra pregunta. Preguntó si tenemos un cuestionario estándar o nos sugieren diseñar el nuestro. Ya. En el caso del estudio que presentamos en la CEPAL y que hoy estamos compartiendo de nueva cuenta, nosotras hicimos una herramienta para las encuestas que, como ha señalado Elena, todo el tiempo estuvo en coordinación con las compañeras trabajadoras sexuales de la red en los 6 países que participaron. No solo porque el lenguaje en el que estaba escrito tenía que ser algo que fuera claro y entendible para 6 países distintos. Ustedes saben que hablamos español, pero incluso tenemos jergas diferenciadas en las palabras. Pero también y sobre todo para que pudiéramos recuperar información útil desde la perspectiva de las propias trabajadoras sexuales. Sí tenemos una encuesta, esa encuesta se estandarizó para los 6 países, y cualquier posibilidad de aplicar una encuesta, intentar hacer el propio estudio en un país, me parece que tendría que coordinarse con la red para que a la vez se sumara a esa interpretación de los otros países. Digamos, el estudio se tiene que enriquecer con información de nuevos lugares que se quieran involucrar, y efectivamente son las propias trabajadoras sexuales quienes aplicaron las encuestas, quienes nutrieron electrónicamente la información, y nosotras pues nos hicimos a la tarea de armar esas entrevistas y después de discutir la interpretación de los datos que obteníamos, así como de hacer esta investigación de cómo estaban los datos contables de las estadísticas nacionales de los países. Digamos, es muy interesante que alguien más se quiera sumar a hacer una entrevista de esta naturaleza, a participar del estudio, y me parece que se podría ir enriqueciendo con mayores capítulos nacionales que así estuvieran interesadas. Sí, yo frente a esa pregunta tan interesante, es muy breve pero muy potente,
hay muchas cosas que se pueden hacer, porque este estudio tiene una determinada característica, pero pienso, por ejemplo, en estudios tan hermosos como son los relatos de vida, que no solamente tiene que ver quizás con las ciencias sociales, sino con la literatura, también con la poesía, también con aquello que se plasma desde los sentimientos, desde las emociones más profundas. Luego, esa es una primera cosa, por lo tanto, trabajos de tipo cuantitativo, cualitativo, con distintos tipos de herramientas, técnicas, o sea, cualquier trabajo puede llevarse a cabo justamente con distintos objetivos. Una, demostrar, por ejemplo, cómo se enriquece la economía de los países. Otra puede también estar relacionada con el trabajo colaborativo y de organización y solidario que hacen todas las organizaciones que conforman la red. Otra es dar a conocer la propia red y la fuerza que tiene una organización social de estas dimensiones. Otra puede ser ya con la subjetividad de las personas, con lo que se vive más intensamente. Otro puede ser una respuesta crítica, y escuchaba con mucha atención, Elena, a las organizaciones feministas y otras, y responderles en su mismísimo lenguaje, porque efectivamente esa suerte de desprecio a los conocimientos que tiene la gente es una de las cosas también que ha marcado las diferencias supuestamente naturales entre quienes están en un campo y quienes están en otro. Entonces son tantas las dimensiones, porque también puede estar cruzadas por el mundo del arte, por la música, por el teatro, por el cine, por las artes visuales, ¿no? Y también pensando, creo que hay un muy buen trabajo que hacer, y lo encuentro un poco urgente, ¿no? Que tiene que ver cómo manejan los medios de comunicación, ¿no? Cómo juega la pantalla, cómo juega la televisión, cómo juega la información que se entrega para seguir maltratando a las mujeres que trabajan, y que lo hacen en términos generales con todas las mujeres, pero en el caso de las trabajadoras sexuales adquiere nuevamente esa historia que nos remonta, como tú bien lo decías, a 20 años atrás, o a 50, o a no sé cuántos años atrás, de colocar a esta mujer en un lugar negado. Entonces, me parece que si se hace seriamente cualquier tipo de trabajo de investigación que hoy día favorezca, fortalezca, explique, muestre lo que implica ser trabajadora sexual, sus organizaciones y su modo de ver el mundo, sobre todo, es interesante. Entonces, dependiendo de las profesiones, dependiendo de los lugares donde la gente está, bienvenido sea los estudios. Gracias, María Emilia. Gracias, Daphne. Elena nos está pidiendo también la palabra, y le tengo también a Gerardo Hurtado, que también me pide la palabra. Elena, dale. Entonces, te escuchamos, Gerardo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Como sabes, soy consultor en Orquídeas del Mar, pero también ejerzo como periodista en El Salvador. Ayer también me llevé una gran sorpresa y también mucha cólera con el tema de lo que pasó en Chile con las compañeras, de que se burlaron periodistas, presentadores de una estación ahí de televisión. Inmediatamente hicimos aquí una publicación en la que decíamos que existe una guía periodística para hacer un abordaje bastante positivo sobre el tema. Pero yo tengo una pregunta específica para Daphne, porque nosotros como periodistas sí a veces nos enfrentamos no solamente a un bloqueo de la línea editorial de los medios en los que trabajamos. Por lo menos yo me enfrento todos los días con temas que no, o sea, solamente temas políticos, temas económicos, pero nunca los temas sociales o otros temas de interés para otros sectores, como es de Orquídeas del Mar, el trabajo sexual. Muy pocos medios de comunicación se atreven a abordarlo. Sí existen unos que tienen esa voluntad para hacerlo, pero ciertamente, a pesar de que hemos capacitado, hemos hablado con periodistas, hemos dado charlas, hemos entregado la guía, muchos de ellos
tenemos relación con la Asociación de Periodistas de El Salvador, con una cámara también de periodistas y fotógrafos de El Salvador, con quienes tenemos una muy buena relación. A pesar de que los periodistas tienen mucha conciencia sobre eso, nos enfrentamos precisamente al tema de el bloqueo de las líneas editoriales de los medios. Entonces, la pregunta en concreto sería si existiría la posibilidad de hacer un estudio sobre el rol de los medios de comunicación y los periodistas, porque hay que verlo de una forma diferente, hay que separar el interés político, económico, el que tiene un medio de comunicación, y la capacidad que pueda tener un periodista de poder abordar este tipo de temas. Esa sería la pregunta, Dafne. Ya, gracias, Gerardo. No sé si tomo ahora la palabra intentando responder, pero yo creo que María Emilia lo dijo muy bien en su intervención pasada. Todos los estudios que ayuden a entender y a transformar la realidad no solamente son necesarios y bienvenidos, sino además son casi que una obligación ética de las personas involucradas en la generación de conocimiento. Yo creo que efectivamente el tema es tan central que la Red Traset ya lo trae ahí en su radar. Es la próxima conversación del mes de septiembre, el 14 de septiembre. Yo, conociendo como conozco a las compañeras, ya las vi, para allá van, seguramente estarán generando ese conocimiento, esos aportes necesarios, y yo me siento siempre muy interesada de ver por dónde están yendo, qué están construyendo y no sé qué, y pues muy interesada de saber si hay alguna manera de contribuir y demás, pero efectivamente todos los estudios que nos ayuden a entender y a transformar se requieren. Supongo que Elena nos va a contar un poco más del tema, porque pues al ser la próxima conversación está siendo el siguiente. No, yo me muero, pero no quiero adelantar, ¿no? Me muero por decir algunas cosas que tienen que ver con los medios de comunicación y cómo los medios nos ven, y cómo en 20 años fuimos desconstruyendo algunas cosas, porque no es que hemos hecho un buen trabajo, pero lo dejo para el 14 de septiembre, que es el día. En realidad solo quería profundizar para la gente que está pidiendo si tenemos el cuestionario, si lo podemos compartir. Sí, no tenemos ningún problema, pero también tienen que entender que cuando un estudio se presenta a nivel regional, tiene mucho más impacto que un estudio cuando es un estudio solo en una provincia o en un municipio. Entonces, lo que queremos es decir, trabajemos juntas y juntos, ¿no? A la gente de Brasil que está preguntando. Nosotros estamos en una etapa ahora como estamos todo el mundo, en el mundo entero paralizado, tenemos que quedarnos en casa, pero hay compañeras que aún tienen que salir a trabajar, porque la verdad que a los chicos no hay que darle de comer, se tienen que exponer igual, se están haciendo talleres, ¿no? Con protocolo, porque la realidad es la realidad. Nosotras no podemos prohibirle a las chicas que salgan y que trabajen, pero sí podemos prevenir, como hicimos con la pandemia del VIH y todo lo demás. Entonces también lo que estamos haciendo, apropiándonos de lo que son las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces lo que estamos iniciando ahora, y todos los miércoles las compañeras tienen talleres de formación de diferentes temáticas, y lo que se va a hacer, porque evidentemente la vacuna no estará, parece ser, hasta fin de año, no vamos a seguir en estas condiciones, pero no podemos parar de trabajar y de crear y de hacer cosas. Lo que hacemos es, por eso Gerardo, bueno, es también uno de los consultores en comunicación, que está, casi todos los países que están en la red latinoamericana tienen una persona en comunicación. La tarea que están haciendo ahora es enseñarle a las compañeras trabajadoras sexuales a apropiarse de las nuevas tecnologías. Entonces, la próxima investigación que vamos a empezar con la Universidad de Canadá, las compañeras van a hacer las entrevistas por WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que tienen que aprender las compañeras, inclusive yo, es a cómo se graba, porque la verdad es que para nosotras no ha sido tan fácil el tema los chicos nacen con la computadora en la mano, con el teléfono en la mano, pero muchas de nosotras no. Y entonces, bueno, brindándole también económicamente para que puedan pagar su
su teléfono, ¿no? Pero las chicas van a hacer la próxima investigación, la van a hacer vía WhatsApp, van a grabar y así cuando graben la entrevista van a mandar a las compañeras. En eso estamos, ¿no? De que las compañeras no solamente aprendan y manejen bien las nuevas tecnologías, el WhatsApp, el Zoom y todo lo que hay, sino también cómo ellas pueden replicar a sus pares, ¿no? Lo mismo hacemos con por eso decimos, la Letra C tiene lo elemental en las organizaciones nacionales, que somos nosotras, el recurso humano somos nosotras, capacitada ya, fortalecida para poder hacer este tipo de investigaciones para generar, digamos, impacto a nivel regional y mundial. Eso era para mí ya. No sé si hay más preguntas, doña Lucy. Se nos quedó tildada la... Ahí está. Sí, que lo que decía es que hay un saludo desde Chiclayo, Perú. Te saludan y te aplauden las compañeras. Luis Izquiera dice que es un gusto escucharte, Elena. Tenemos saludos desde la Asociación Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares de Perú, Micaela Bastidas, que viene trabajando desde hace 2 años la temática LGBTI y de trabajadoras sexuales. La compañera Fiti Lino apoya lo mencionado por las panelistas y nos comparte que en Bolivia los dueños de los locales se quedan con más de la mitad de lo que ellas ganan. Tenemos también saludos de Zuleima Recinos. Envía muchas felicitaciones a todas las panelistas. Gracias por estar unidas de corazón y saludos desde El Salvador, nos dice. Para quienes nos están preguntando también si este evento está grabado, les decimos que sí y que queda incrustado en el Facebook y en el canal de YouTube de la Letra Sex. Aprovechando, por supuesto, también queremos invitarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook y en nuestro canal de YouTube. Edgar Carrasco nos envía un saludo desde Caracas y un saludo especial a todas las panelistas. Nuestra compañera Nubia Ordóñez desde Costa Rica nos comenta que cuando escucha hablar a nuestra compañera Elena se le caen las lágrimas sin poder contenerlo y que está sumamente orgullosa. Le invitamos también a suscribirse en nuestro boletín para conocer todas las actividades que hacemos como Letra Sex. Entonces, si alguna no tiene comentarios o reacciones, preguntas ya no tenemos como para ir cerrando, compañeras, compañeros. No, yo solo, bueno, darle las gracias a las panelistas, a las compañeras, por supuesto, que muchos en Centroamérica tuvieron que madrugar, porque las 11 de la mañana de acá son como las 8 de allá. Ellas son madrugadoras, pero bueno, por estar, porque como verán, ha llegado a haber hasta más de 70 personas en nuestra reunión. Agradecerle, bueno, de vuelta a las panelistas y decirle a todas las personas que si están interesadas que profundicemos este estudio, acá estamos, la Letra C es dispuesta para colaborar y para trabajar juntas. Y nada, y lo esperamos el 14 de septiembre y también el 7 de octubre, que la Letra C cumple sus primeros 23 años de vida y vamos a hacer una fiesta por Zoom. Y lo bueno es que vamos a poder invitar a toda Latinoamérica y seguramente de otras partes del mundo y que nos va a salir baratito, ¿no? Esta gran fiestita. Vengan a la fiestita de la Letra C. Y solo para terminar, decirle que todos los meses tengo un hermoso orgasmo, ¿no? Cuando yo digo, cuando las compañeras dicen qué le produzco yo cuando hablo, yo quiero decirle qué me produce a mí tener las compañeras que tengo, ¿sí? ¿Me entiende? Me produce un orgullo muy grande, y por eso digo, tengo un orgasmo de poderla escuchar y ver su compromiso y ver cómo siguen poniendo el cuerpo todos los días, así que muchas gracias por elegirme. Nada, y gracias a vos, Lucy, por conducir y a nuestro equipo técnico que nos ayuda y nos facilita la vida. Así que, nada, por mí, va.
Bueno, antes de cerrar, solamente un aviso. Invitamos a todos a nuestra próxima charla, tal como lo dijo nuestra compañera Elena Reinaga, el 14 de septiembre. Hablaremos de trabajo sexual y medios de comunicación, en el que lanzaremos la reedición de la guía para abordaje periodístico, trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Muchísimas gracias a todas las panelistas, gracias a todas las compañeras que están del otro lado también. Abrazo virtual. Gracias.